Jesús ha resucitado. Él es nuestro sustituto y redentor. Alabado sea el Señor. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Juan 19:41. Así que esto es lo que tenemos. El Gólgota, el lugar de la calavera a nuestra derecha, y la tumba del jardín a la izquierda. Y en medio tenemos el lugar de la crucifixión de Cristo. Jerusalén fue construido en el monte Moriah, escrito aquí en azul. Aquí es donde Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac 2000 años antes de Cristo. Dios, en cambio, ofreció a su propio Hijo para ser sacrificado en esta misma montaña. El área marcada en verde es la porción norte de la montaña y la zona más alta de Moriah, donde se encuentra el Gólgota. Esta área es de especial interés. La escarpa de piedra caliza que se muestra aquí tiene en la piedra los cortes romanos que se acostumbraban durante las crucifixiones. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Una fisura grande o grieta en el acantilado se inicia en la parte superior de la escarpa y luego se extiende por la cara de la roca. Hoy en día la fisura se ha rellenado. Conecta con los recortes donde los letreros fueron colocados. A continuación presentamos el material más importante del mundo, el descubrimiento del Arca de la Alianza y las pruebas que contiene. Si bien las fotografías de este hallazgo no se mostrarán hoy, sí tenemos el testimonio fiel de Ron Wyatt, cuya credibilidad se estableció a través de otros descubrimientos que ya hemos visto hasta ahora. El Señor usó al Sr. Wyatt para encontrar los otros descubrimientos, por lo que podemos confiar en su testimonio con respecto a este. Ron Wyatt trabajó durante muchos años en la excavación del Arca del Pacto. Llevó a cabo su trabajo bajo un permiso expedido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero el permiso no se hizo público debido a la naturaleza y la sensibilidad de la obra. Algunos críticos han dicho que ni siquiera trabajó en los terrenos de la zona de la tumba del jardín, pero como usted puede ver aquí, su presencia estaba bien establecida. A veces habría mucha gente ayudando con la excavación sobre el suelo y por debajo. Reconocemos que el libro de los Macabeos en los Apócrifos no es un libro inspirado, pero puede tener alguna información histórica que podemos recoger. Aquí dice: ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos. Segunda de Macabeos 2, del 5 al 8. Ahora, cuando Cristo murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz, y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el Arca de la Alianza, con su asiento de la misericordia, imagínese, su trono terrenal, fuera colocado justo abajo, 600 años antes, en el 586 a.C., cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad. Cuando el centurión metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia, y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. Cuando la encontré, había allí 4 jóvenes de pie. Y empecé a decir: ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado.
No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer nada. Uno de ellos dijo, somos los 4 ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el arca de la alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio. Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar, y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Siendo breve, la sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo lo sabe. Se puede probar con la sangre de los faraones, las momias de los faraones. Hay ciertas cosas que pueden hacer, pero no pueden obtener el número de cromosomas por cualquier método que yo conozco. Las cosas van cambiando y yo no pretendo saberlo todo. Sin embargo, sé que no hay manera de que pueda conseguir un conteo de cromosomas de sangre muerta. Usted puede obtener un ADN y algunas otras cosas, pero no un estudio cromosómico. Esto se hace en glóbulos blancos vivos. En primer lugar, para este análisis, llevé la sangre a un laboratorio de Israel. Pregunté a algunas de las personas con quienes trabajo en antigüedades dónde encontrar un laboratorio que hiciera el trabajo fiable y me dijeron tal y tal. La llevé. Solo dije, por favor examine esta sangre y dígame lo que usted me pueda decir al respecto. Dijeron, vamos a reconstituirla, vamos a ponerla en solución salina normal y la mantendremos a la temperatura corporal durante 72 horas con agitación suave. Ese es su negocio y es grandioso. Dije, ahora quiero estar ahí cuando la chequen, y dijeron, está bien. Así que yo estaba de vuelta, la checaron y dijeron, es sangre humana, podemos decir eso. Hicieron cualquier prueba que necesitaran hacer y entonces dije, tomen algunas de las células blancas de la sangre y pónganlas en un medio de cultivo y manténganlas a la temperatura corporal por 48 horas. Y ellos dijeron, eso no servirá de nada porque es sangre muerta. Les dije, ¿podrían hacer eso por mí? Y ellos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Así que dije, quiero estar aquí cuando vayan a examinarla. Así que regresé, ellos la sacaron, la examinaron con un microscopio y el técnico llamó al otro de por allá, después llamaron al jefe de allí y estaban hablando en hebreo a 1000 por minuto. Por un momento me miraron y dijeron, señor Wyatt, esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todas las personas tienen 46, o sea 23 de su madre y 23 de su padre, 22 autosomas de su madre y 22 autosomas de su padre. Usted recibe una X de su madre y puede recibir una X o una Y de su padre. Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado de la madre y solo un cromosoma Y. Vea usted, el niño no podría haberse desarrollado si no tiene los autosomas de la madre. Todas sus características físicas se determinaron por parte de la familia de la madre, de sus autosomas. Su masculinidad se determinó por esta única Y que vino de otra fuente, no de un varón humano. Luego dijeron, esta sangre está viva. Y luego dijeron, ¿de quién es esta sangre? Les dije, esta es la sangre de su Mesías. Y les aseguro que la vida de aquellos hombres ha cambiado. La sangre de Jesús brotó de su costado, una corriente carmesí sobre las rocas de abajo y sobre el propiciatorio del arca del pacto, ratificando el antiguo y el nuevo pacto.
Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. La antigua palabra propiciación en inglés significa asiento de la misericordia. Jesús es esa propiciación. Por su sangre sobre el propiciatorio, hoy tenemos misericordia y perdón de pecados. Su vida sin pecado está representada por esa sangre sin pecado. Tenemos misericordia y perdón si violamos la ley y luego nos arrepentimos. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Durante cientos de años, la sangre de toros y machos cabríos fue esparcida hacia el este, creando una vacante en el lado oeste del propiciatorio. Dios estaba planeando que la sangre de su Hijo fuera derramada en el lado vacante al oeste del asiento de la misericordia. Oh Dios, santo es tu camino. Salmo 77:13. Nuestra salvación iba a venir a través de la sangre de Jesús siendo derramada sobre el propiciatorio del arca. Este era el plan de Dios desde el principio, que la sangre de Cristo ungiera el propiciatorio del arca con los 10 mandamientos debajo, cumpliendo así el nuevo pacto y concediendo misericordia a la humanidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6.